Muchos se impresionarán por el hecho de que yo diga que los resultados de las elecciones fueron justamente los que yo esperaba. Ojo, no digo los que a mí me hubiesen gustado, digo los que yo esperaba. Les quiero dar mi opinión sobre por qué Danilo Medina ganó las elecciones del 15 de mayo. La primera de las razones es el marketing político. Mientras vimos a un Danilo Medina que proyectaba seguridad en que iba a ganar las elecciones, que proyectaba esperanza en que el pueblo podía confiar en él para un segundo mandato, vimos a un Luis Abinader con un panorama totalmente sombrío, un panorama en el cual les decía con tristeza y con pena al pueblo dominicano que votaran por él, y que si no votaban por él, entonces iban a haber consecuencias adversas para el pueblo. Basta con ver los dos últimos discursos televisados de Luis Abinader para entender a qué me refiero, lo cual es totalmente ilógico porque se supone que precisamente eso es lo que tiene que evitar, que gane el adversario. Pero lamentablemente la mala asesoría del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno era increíble. Incluso yo llegué a decir que al parecer eran danilistas los asesores, porque lamentablemente el trabajo fue malo. La estrategia principal de los asesores de Danilo Medina era simplemente hacer creer que se hace lo que no se hace. Para enfrentar este tipo de estrategias, usted tiene que frontalmente demostrar que no se está haciendo. No venir con un discurso errático de enfocarse en temas que no son en realidad relevantes. Pudimos ver en el tema de la corrupción que se quiso seguir con el mismo ritmo que el gobierno del doctor Leonel Fernández. Luego de inhabilitado para poder aspirar, entonces quisieron seguir con el mismo discurso frente al gobierno de Danilo Medina, sabiendo que la población no consideraba el gobierno de Danilo Medina corrupto, o al menos no lo consideraba tan corrupto como el anterior, de manera que constituyó un error de táctica, un error de estrategia y un error de asesoría. Y es que no hay que ser un experto para saber que enfocarse en el tema de Joao Santana y en el tema de corrupción como únicos temas de campaña no es sensato ni es inteligente. Este gobierno tenía muchísimas cosas por las cuales atacarlo. Este gobierno en realidad no ha hecho prácticamente nada, pero le entraron en la cabeza, al parecer, personas de su círculo y los asesores que tenía que enfocarse en esos temas. Y eso contribuyó, créanme, en gran manera a los resultados que vimos el 15 de mayo. La segunda razón es la percepción. En este tenemos en primera instancia lo que son las encuestas. Lo primero es reconocer el peso de las encuestas en lo que es la percepción de los dominicanos a la hora de emitir el voto. Nos guste o no, las encuestas son un mecanismo importante en política. De manera que es poco inteligente descartarlas sabiendo que en procesos anteriores concuerdan con los resultados finales. Y por ello soy de los que consideran que si las encuestas te son desfavorables, lo correcto es trabajar en consecuencia para entonces estar mejor posicionado. No descalificarlas, porque eso lamentablemente no cambiará el panorama electoral. Yo una vez cometí el error de decir que las encuestas eran compradas o que las encuestas no decían la realidad del panorama electoral. Pero lamentablemente la experiencia de los últimos procesos electorales nos han dicho lo contrario. De manera que yo le prestaría mucha atención a lo que dicen las encuestas. Si usted no está de acuerdo con las encuestas, entonces lamentablemente no tendrá ninguna herramienta con la cual medir. Porque los sondeos, las opiniones son muy circunstanciales. Y no estoy hablando de otros países, hablo de República Dominicana. Es cierto que en otros países han fallado de forma increíble. Es cierto que en otros países quienes están en últimos lugares incluso han resultado electos. Pero ese no es el caso de la República Dominicana. Otras de las razones es la unificación contra el fraccionamiento. Tenemos un Partido de la Liberación Dominicana que se ha caracterizado por la verticalidad, mientras tenemos de otro lado un PRM que viene producto de una división con el Partido Revolucionario Dominicano. Siempre he dicho que aparte de que sea costumbre o no del PLD ser así, no se trata de que quiera ser así, se trata de que tiene que ser así. Primero porque ha logrado acumular mucho poder en todo este tiempo, y segundo porque el hecho de que el fraccionamiento lograra permear sus filas sería desastroso para sí, no solo por el hecho de que perdería el poder, sino por lo que vendría después.
Otra de las razones son los partidos minoritarios. La estrategia utilizada por los partidos minoritarios constituyó el atacar al PRM para ver si captaban una parte de este. No digo que la estrategia esté mal o esté bien, simplemente digo que al parecer no les funcionó en absoluto. Tenemos una gran mayoría de partidos minoritarios que no llegaron ni siquiera al 1%, a excepción de uno que es Guillermo Moreno, que apenas se aproxima a un 2%. Mirando la historia dominicana podemos tener bien claro que la población tiende a polarizarse en las elecciones, tiende a irse a favor de uno o a favor del contrario. Un tercero es difícil que entre en juego. Fíjense que no digo que es imposible, simplemente digo que es difícil. Ajá, Hegel, ¿y qué tú quieres decir con eso? Yo no quiero decir que se alíen a los partidos mayoritarios. Lo que sí quiero decir es que tienen que cambiar de estrategia, tienen que empezar a dialogar, tienen que empezar a ver los puntos en común, tienen que empezar a hacer planteamientos serios y que estos planteamientos sean garantizados para posibles gobiernos futuros, pero no enfrascarse en la idea de que son puritanos y que el hecho de aliarse constituiría contagiarse con algo. Con esto no digo que confíen en ningún partido, con esto no digo que se alíen a ningún partido, reitero. Lo que sí digo es que se sienten en una misma mesa a debatir, a dialogar, lo cual no pasó en estas elecciones. A menos que quieran que le sigan contando el 0. tanto por ciento en cada elección. Sí. A mi entender, Danilo Medina le debe su victoria a la errática e incompetente oposición dominicana. Gracias a ellos fue el primer presidente en sacar más del 60% de los votos. Y yo creo que esos partidos, en lugar de buscar culpables, deberían de autorrevisarse.